Mi primer encuentro con Valparaíso fuerte fue el Mercado Puerto de Valparaíso. Y vi una impresión de tiempo suspendido, de lugar que tiene su propia existencia, su propia particularidad, sin mundo de la publicidad, sin mundo del marketing, sin mundo de la moda, una cosa intemporal, como si la vida fuera dura para siempre. Y fue bien particular esta ciudad con su propio ritmo. Y pienso que voy a volver, es mi ciudad acá. Y fue una obsesión de volver cuando puedo para dibujar la ciudad y para escribir como una carta postal, tarjeta postal, a los amigos de Europa. Y poco a poco me incorporo a la ciudad por el plan. La identidad es el ritmo. Yo creo que tú vas a amar a una persona o un lugar por su ritmo, su movimiento. Y Valparaíso tiene un ritmo un poquito como Nueva York, que tiene una energía impresionante que fascina a todo el mundo. O París por su color de grises, o Shanghái por su dinámica. Cada ciudad del mundo tiene una cosa particular de nuevo, que es un poquito una parte de un sueño de cada uno. Un día renuncio de mi trabajo académico para consagrar enteramente a dibujar el plan. La idea primera estaba de dibujar solamente el plan, no los ceros de nuevo porque son privados. Y poco a poco la extensión, la bulimia, y ahora tengo una montaña de papel que es una ciudad de sueño y de verdad, porque Valparaíso es una ciudad de verdad, de un sueño de cada uno. ¿Cómo empiezo a dibujar? Me gusta la pregunta porque está en la sala, está en esta sala de exposición. Es Plaza de Armas, Santiago, cuando entró la primera vez a Chile de nuevo por la cordillera, por Mendoza y los Andes. Fue Plaza de Armas, Santiago, no me recuerdo cómo, por qué, pero estuvimos Plaza de Armas con amigos y vi un kiosco con juego de chess. ¿Cómo se dice chess? Sí, exactamente. Y vi un viejito jugando y con una pluma de un ave viene del cielo como el ritmo propio al mente de la persona. Fue mi primer dibujo, mi primer croquis, que está en la sala. Cuando tú tienes poco tiempo para dibujar a una persona, es de dibujar su espalda, porque la espalda exprime la verdad, la emoción de verdad. La frontal, no sé cómo se llama frontal, tú puedes modificarla, tú puedes jugar con arreglar, pero una espalda es súper complejo de arreglar su espalda. Es interesante cuando tú tienes 3 segundos para dibujar a una persona pasando, de tener su intimidad por un dibujo de su espalda, o triste o feliz. ¿Cuál cosas se repiten en los dibujos? ¿Cuál cosas vuelven como una coreografía? ¿Cuál cosas? Yo creo que es el movimiento de la mirada, de los ojos. En mi caso yo creo que son los ojos y el cotidiano. Cuando estoy dibujando un lugar, me voy durante 3 semanas, es una autodisciplina, a la misma hora porque, como dice un grande amigo que se fue, Daniel Cula, en la vida no hay momentos, no hay lugares, hay momentos en los lugares. Y yo creo que un lugar a las 10 de la mañana no es el mismo que un lugar a las 5 de la tarde. Y yo creo que lo que se repite son gentes pasando en la calle para mí y con miradas, la manera de mirar. Cuando tú caminas en la calle a las 10 de la mañana, tú miras de una manera que tú no miras de la misma manera a las 5 de la mañana o de la tarde.
es el cotidiano. Yo creo que es el cotidiano que vuelve. Y la repetición de mirarse, de mirar, de emoción. Mucho más que la idea de los peritos de la calle o los gatos, de todo eso. No, eso sí, pero es un poquito anecdótica. La mirada, la cruzada de la mirada entre ellos. Mi manera de mirarte, que te mirarte, tac, tac, tac. Mi proceso de dibujo en Valparaíso es súper simple. Es de utilizar el papel de mantequilla, que es una producción chilena genial, de papel bien sólido, grafito de 8B, nunca menos porque es una genocidio de la creatividad de los niños en el colegio, en el mundo. Para mí fue la invención del HB. El HB es una cosa que es nada, es como una mala salsa de comida, una sopa mediocre. ¿Por qué HB? ¿Por qué no 8B o 9B, que es mucho más grueso y que permite de dibujar, de ayudar a apoyar tu brazo para dibujar, para hacer arabesca? El HB te permite de hacer cosas enciclopédicas, que es súper linda. Puede ser genial por muchos dibujantes, la diversidad, pero para mí es una pesadilla. Prefiero el 8B o el 9B. Una goma, que es esencial. Hay algunos profes que dicen que de no goma es estúpido, es genial porque tú puedes no despensar toda tu energía a hacer la cosa de nuevo. Tú puedes cambiar un detalle. Hay ¿cómo se llama? Sí, punta, que te permite de sacapunta, que te permite de dibujar, de tener un lápiz listo. Y después me voy en un lugar de la calle que electo y voy a estar acá durante 3 semanas. ¿Por qué 3 semanas? Es una autodisciplina para tener el tiempo de captar el sabor y de encontrar a los habitantes, el cotidiano del lugar, a la misma hora, como decimos, a la misma hora, porque dibujar un lugar a 10 de la mañana no es la misma cosa que a 3 de la tarde. Y también, en general, estoy haciendo la cosa de la mañana. Soy un ex borracho, olvidé mi vida de borracho para tener una nueva vida, que es una vida de la mañana, de la energía. El problema de la tarde también es que en un puerto hay viento en la tarde, no hay viento en la mañana en general, pero hay viento en la tarde. Y como estoy dibujando sobre los papeles de mantequilla que son largos, el viento me molestó mucho dibujando. Una placa de trupán muy fina para instalar con un pincel, con una pinza, el papel de mantequilla. Y después voy a mirar frente a mí una perspectiva que voy a dibujar, la perspectiva. Después que termino de dibujarte, voy con cola fría, que se compra también en todas las librerías del país. Cola fría, una página, voy a colar la página sobre la otra página, buscar, dibujar él, después cola fría, papel, dibujar esa parte, cola fría, papel, dibujar esta parte, y construir, hacer una arquitectura de papel que es a 360 degrees, como se dice, 360 grados, tener una perspectiva amplia, como un abrazo, como un puerto, y no una cosa chica que voy a agrandir. Eso no existe. O una foto que tú copias. Eso no me parece bueno. Lo que es bueno es la idea del abrazo, de tener espacio, volumen, con de nuevo sensualidad, para abrazar el lugar. Y poco a poco la gente pasan y en general dicen, qué lindo, o qué paciencia cuando tú haces un tren. Y poco a poco tú tienes una relación con los niños y después los abuelos,
los padres, y después 2, 3, 4, 5, 6, 21 días, tú eres un hijo del barrio. La gente te ama. Y eso es fundamental, que tú tienes gente súper libre físicamente frente a ti en la calle cuando tú estás dibujando. ¿Por qué el blanco-negro? ¿Por qué el blanco-negro para dibujar una ciudad como Valparaíso, que tiene una reputación de casa colorado, etc.? Pero no son casa colorado, es un gris también Valparaíso, un gris bien particular, es de calidad. Y yo creo que no soy bueno por el color. Puede ser también por eso que soy enamorado de una chilena que se llama Luz Méndez, que es colorista, que es talentísima en color, porque yo soy nulo con eso. Esta complementariedad. El blanco-negro también porque esta tradición del grabador, que me gusta Holbein, más que Durero, pero Durero también. Goya, Francisco Goya, es una... No voy a decir porque es Colo-Colo, porque soy más mandarino, pero es un buen gusto de parte de Colo-Colo de optar por el blanco-negro, eso sí, porque el blanco-negro también es la tradición de la escritura con la tinta. La tinta estaba negra sobre un papel blanco y la crónica, título, estaba en rojo. Son las tres colores de la tradición de la impresión, de la multiplicación de un mensaje con una impresión sobre papel, es negra, blanco y rojo. Y es demasiado intemporal. Y por ejemplo, acá hay un mural que son negros, que no tienen edad, que no se desmodan. Y también es un juego visual. El ojo capta el blanco, el negro. No es una anestesia del universo, es una extensión de todo. Y es modesto también, es humilde, tiene una humildad. No, ¿y para qué pintar en color? Sí. Es una interpretación de un momento, de una minuta. El personaje femenino que está atrás de yo es un personaje que se llama Mina Lisa, porque un día pasó en mi barrio, en el barrio Puerto, vi a una ventana una persona con los brazos como eso mirando la calle, que estaba la hija de una familia amiga que tiene una tienda, estaba conversando por la ventana con una prima o con un primo, y me gusta este momento de música íntima de una ciudad, y ella me parece como la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que es un misterioso de impresión, de momento, de segunda, de emoción, de una mirada, y pienso que estaba la Mina Lisa, porque se dice mina, yo creo, en el puerto. No sabía exactamente la significación, solamente que estaba no mala onda, que estaba buena onda. So Mina Lisa. Y es un personaje genérico que vuelve, y ojalá, espero hacer unas historietas con ella que empiezo durante la pandemia en Lontué. Estuve de memoria, hago una preparación de las historietas de la Mina Lisa en su barrio. Y eso es un personaje un poquito clave, no una clave secreta como se dice en la tecnología, pero una clave cotidiana y popular de un personaje que va a ser el guía de una historia. ¿Cómo fue la selección de las obras? ¿Cómo fue la curaduría? Teníamos la suerte de encontrar
un historiador de arte que trabaja acá, que es César, que conversamos, que abre la puerta a todas la felicidad de estar juntos, es psicológico. Y después, como hay 20 o 25 años de producción, no fue tanto difícil de tener mucho material, porque el material estaba acá. Tenemos grandes tamaño, Moral, el más grande hace 5 por 15 metros, y la Fabiola y su grupo de trabajo hace la instalación de la pieza grande y después de los chicos. Y con la idea estaba de que luz está presente por toda la parte de demostrar que la vida cotidiana no es una cosa, pero una multitud entre la tinta y la lana. Esta primera exposición en la que trabajamos juntos, me siento pero felicísima, muy honrada, y es una manera de poder mostrar nuestras conversaciones, nuestras reflexiones, nuestro caminar juntos. Loro toma cada detalle, los gestos, los movimientos, y yo con el dibujo y con la tinta, luego, y yo tomo justamente como la parte volumen, el color con la lana, y si bien con diferentes técnicas tomamos nuestros recorridos, nuestras reflexiones y nuestros momentos juntos también observando la naturaleza. Las piezas que están en esta exposición son, a la entrada hay unas cerezas, que es un detalle de 2 cerezas, que esas son como parte de las cosechas y también acompañando el mercado cardonal, donde está la venta de frutos y todo eso. El loro con el dibujo y el grabado, la tinta, y yo con el volumen, el color, y mostrando que son unas exquisitas cerezas. Ahí trabajo contrastes, luces, sombra, brillo. Y después vienen la polinización de la flor con las abejas, que para nosotros es muy importante en la vida campesina, y el trabajo de las abejas hoy día, y que se cuide, que haya un respeto y un cuidado en la agricultura hacia los frutos y sea más protegido, ¿no? También eso. Y caminando vimos unos flores de cerezo y las abejas trabajando, y ahí tomé ese tema de las abejas en sus movimientos, acompañando las cosechas que estaba dibujando luego el loro, con los cosecheros, y que venían justamente a amarrar los árboles, a desbrotar o lo que se necesitaba. Y luego en la transhumancia seguí con 2 corderitos que están puestos en posición como muy tierna, y ahí trabajo el volumen de la lana, mostrar el pelo del cordero, que es como motudito, crespito, y una textura, y dar una ternura a la parte de la transhumancia que había grabado el loro en un mural. Y después hace un tiempo atrás, para una exposición retrospectiva que hizo el loro en el Museo de Bellas Artes, yo le ofrecí acompañarlo con otro soporte, que era el textil, hacer una alfombra, y para esto le propuse y tomé el perrito con los pies en Valparaíso. Lo encontré un grabado que me llega al alma, tan tierno, y lo agrandé y lo traspasé a la lana y al tejido, y para ahí buscaba el mejor blanco que pudiera representar la parte blanca de los pisos que hace el loro, el mejor contraste que pudiera tener este perrito con los pies en los pavimentos de Valparaíso. Adoquines parecen ser. Y después viene el primero que le hice, fue el gatito tomando leche, que me encantaba. El grabado del gatito era como, no sé si era un ícono también dentro de tu grabado, el gatito con leche, en esos momentos cuando te conocí. Y me llamó tanto la atención, o sea, lo encontré como
tan especial este gatito con el plato tomando leche, que lo hice en una alfombra grande y después lo hice en esta alfombra chica que está aquí. Y es genial porque el colector que compra el gatito con leche es un fabricante de cerveza. Es una coherencia. Exactamente, está tomando el platito de leche con su lengua y es un fabricante de cerveza. ¿Cuál es la principal cualidad de un colorista? ¿Qué es un colorista? Bueno, lo primero que nada, uno es muy sensible al color y es observar, que el color casi no existe, porque el color, los tonos se van dando de acuerdo en la naturaleza, de acuerdo a cómo trabaja uno en relación al otro. Un verde es más verde cuando está cerca de un rosa. Un verde es menos verde cuando está más cerca, por ejemplo, de un gris o un negro. Entonces, es un manejo, es como hacer una sopa, como dices tú. Es un manejo de todos los elementos que van componiendo, que están rodeando este verde y le va dando el tono real al verde, así un verde más al azul, un verde más al amarillo, y eso depende de la luz del día también. Dónde estás situado y en qué luz del día te estás tú viendo los colores. Y tú, Loro, el blanco-negro, háblanos de tu blanco-negro, porque es un blanco-negro bien determinado, bien determinante. Sí, y también blanco-negro, porque no tengo idea de color, porque mi imaginación es un dibujo en negro-blanco en la cabeza. Es el movimiento, soy más preocupado para el movimiento de un brazo que por el color que está acá. Nuestros amigos, los pintores como Salvador Amenábar, Gonzalo Ilavaca, el Eduardo Mena que se fue, la Piazza Picasso, son genios del color como pintor, pero viven su mundo en color. Yo es más el movimiento y el más simple por eso es el negro-blanco. Pero tú, Loro, tienes un lindo color también. Sí, pero es una casualidad, no se puede repetir, sí. Es una excepción cada año. La suerte que tengo es de utilizar un papel craft blanco, que es un papel pobre con mucha cola industrial, que es malo por algunas conservaciones, pero que tiene una aspiración de la tinta negra que utilizo y hay una buena combinación entre la tinta y el papel. Porque muchas veces en impresión hablamos de tinta, pero hay el papel que es fundamental, la relación entre los dos. Es eso. Y tengo la suerte de tener una tinta genial y un papel genial por el momento, porque yo sé que un otro papel que utilizo antes, sin ácido, que estaba una pura maravilla de civilización de China, que estaba como un saber hacer de los especialistas del papel en China, pero serán la fabricación para hacer Nike. Ahora tenemos Nike, pero no tenemos más el papel. Es complejo de imprimir un mural sobre un Nike, pero puede ser. Sí, pero en todo caso es una maravilla cómo trabajas el blanco-negro y cada pliegue, cada detalle que te va dando, solo te va dando los diferentes matices y tonalidades. Yo lo encuentro increíble. Qué manera de expresar bien cada detalle. ¿Los días de la pandemia? Estar juntos. Exactamente. Primero estuvimos juntos todo el tiempo. Porque habitualmente soy mucho a Valparaíso y la luz mucho en Santiago. Fueron casi todo el tiempo juntos. Precioso. Y creo que como nunca produjimos, fue una producción espectacular. ¿Sí? Espectacular. No parábamos de producir. Y como la pasamos fuera de Santiago, fuera de Valparaíso, hicimos muchas caminatas por el campo, mirando justamente lo que decía, la luz del día, de la mañana, los cielos, cómo iban cambiando, las nubes. Nos deteníamos en el lugar que estábamos, había sido antes, las tierras habían sido antes también una parte lechos de río. Entonces había muchas piedras y piedras que conversaban, que te hablaban de la historia, de dónde venían, cuánto tiempo había pasado por ellas. Y nos deteníamos en muchas piedras y es así como también agarramos muchas piedras y las llevamos hasta la casa. Sí. Para tenerlas con nosotros como testimonio de una parte de la historia del mundo, ¿no? De la historia de la vida.
Y también nos deteníamos un montón en cada brote, cómo así aprendimos que la cereza tenía los dardos, cómo brotaba el dardo, dibujamos dardo. Yo produje un dardo para textil, el loro siempre con el ojo, pero súper maduro. Entonces me decían, y aquí te fijaste en este otro detalle, que yo miraba más el color, la forma, y el loro justamente más insistente en el detalle de la línea, de cómo iba y todo eso. Y una maravilla en Chile, una maravilla de maravilla, que existe en Francia, pero más chico en el sur, pero acá que es un divino, como se dice en Argentina, son los aromos. Ah, sí. Los aromos durante el invierno, que son este amarillo de locura, Sí. que te hace borrachar sin beber nada. Y ahí tenemos un proyecto pendiente que quedó de la pandemia, que te acuerdas que tomamos flores de aromo, las dibujamos y las tomamos y yo seleccioné las lanas y todo, pero todavía es un tapiz por producir, el de la flor el reventar de los aromos, que es muy, muy lindo. Sí. Es un buen regalo eso, cada año de regalar a la gente de la ciudad como Santiago aromos, el de aromo. Es impresionante la gentileza, la hospitalidad, que el estimulante de creatividad que tiene esta institución, Centro Cultural de Santiago. Realmente puede ilustrar la palabra buena onda, como se dice. ¿Qué te parece, Luz? Fantástico, y felices de estar aquí, felices de haber conocido a todo este equipo, súper dinámico, entretenido y con geniales ideas, y también felices de poder estar dispuestos a recibir las preguntas, las visitas, todo lo que quieran. Para nosotros es todo un gran regalo y estamos fascinados. Es un sueño por toda la vida.